Soy el fotógrafo Rodrigo Pellissier. En esta ocasión vamos a ver la cámara Nikon Z5. Como ya es habitual en estos videos que he estado haciendo sobre cámaras, invito a través de WhatsApp a algún fotógrafo que ha utilizado la cámara que vamos a analizar. En este caso, para la Nikon Z5, vamos a contactar a la fotógrafa Carla Fernández porque tiene esta cámara y la utiliza. Ella es una fotógrafa chilena que actualmente vive en México. Cuando vivía aquí en Chile, tomaba fotografías de productos. Y ahora que vive en México, toma fotografías de paisajes, fotografías artísticas que expone en algunas galerías. Les dejo acá unos links de Carla para que puedan ver más en detalle sus fotografías. Pero cuando nos esté transmitiendo la experiencia que ella tiene con la Z5, estaremos viendo fotografías que ella ha tomado con esta cámara. A Carla la conocí porque un amigo que tenemos en común, Álvaro Klimpel, de un amigo con el que estudiamos juntos comunicación audiovisual, nos presentó cuando Carla se iba a casar para que yo le tomara las fotografías de su matrimonio. Ahora les voy a dar las descripciones de esta cámara, de la Nikon Z5. Es una cámara mirrorless, full frame, quiere decir que es de formato completo o cuadro completo. Tiene un sensor de 24 megapíxeles. No es una cantidad abrumadora de megapíxeles los que tiene este sensor, pero es una cantidad suficiente para poder captar imágenes con buena resolución. Esta cámara graba videos en 4K, lo que permite una buena calidad de imagen. Tiene una ráfaga de 5 cuadros por segundo. No es tampoco una cantidad muy alta de cuadros que da su ráfaga, pero para algunos fotógrafos puede ser suficiente, para otros tal vez no. Esta cámara tiene una montura Z, por lo que es compatible con esos objetivos, con los que tienen también montura Z, y también con los objetivos de montura F. Claro que usando un adaptador, pero lamentablemente cuando se usa el adaptador, la cámara queda con ciertas restricciones. Así que ese es un punto importante a tener en mente, a tener presente. La cámara Nikon Z5 tiene dos ranuras para tarjetas SD. Eso es muy importante porque nos permite configurarlas con tres opciones. La primera opción se refiere a que cuando la primera tarjeta se ha llenado, la cámara automáticamente continúa guardando las fotos en la segunda tarjeta. La segunda opción es poder usar la segunda tarjeta para respaldo. Es decir, que cada vez que tomamos una foto con la Z5, la va a guardar en ambas tarjetas. Por lo que si una tarjeta llega a descomponerse, tendremos las fotografías respaldadas en la segunda tarjeta. Y créanme que cuando uno fotografía eventos, cuando uno trabaja con clientes, esa seguridad es fundamental. Y la tercera opción que nos da la cámara para las dos tarjetas es que en la tarjeta número 1, podemos guardar los archivos RAW. Y en la segunda tarjeta automáticamente se van guardando los archivos JPG. Esta cámara trabaja con ambos formatos, con los formatos RAW, que para Nikon son los NEF, y también con JPG. Esta cámara está sellada para las salpicaduras de agua y el polvo, pero al cambiar los objetivos hay que tener precaución porque es fácil que el sensor se ensucie. La Z5 tiene un sensor ocular, lo que le permite a la cámara activar o desactivar la pantalla o el visor, según por cuál de los dos mire el fotógrafo
cuando va a tomar las fotografías. Eso tiene la finalidad de que la cámara pueda ahorrar baterías. Esta cámara tiene un obturador mecánico, tiene también un obturador electrónico a la cortinilla delantera y un obturador totalmente electrónico. Puede tomar fotografías esta cámara desde 30 segundos hasta un 8.000avo de segundo. El flash lo sincroniza a un 200avo de segundo, pero tiene la posibilidad de disparar el flash en HSS, es decir, en High Speed Synchronization. Eso es muy útil para poder rellenar sombras cuando estamos fotografiando a pleno sol. La Nikon Z5 tiene 3 modos para medir la luz: el modo matricial, el ponderado al centro y el puntual. Como ya les he sugerido en otros videos, les recomiendo utilizar el puntual en la palma de su mano, sobreexponiendo o llevando, quiero decir, el fotómetro a +1. Es mucho más fácil medir en la palma de la mano que medir una escena que tiene objetos que reflejan diferentes cantidades de luz. Si en la escena además está el cielo, el contraste se hace más elevado y la medición puede salir con errores. En cambio, midiendo en la mano, se simplifican esa medición, la lectura del fotómetro. Hay gente que comenta que la medición debe ponerse en automático, porque por ejemplo en un matrimonio no habría tiempo para medir la luz. Si la medición se hace en la palma de la mano, llevando el exposímetro, como les digo, a +1, esta se hace en forma muy rápida. De hecho, yo he tomado durante toda mi vida de fotógrafo muchísimos matrimonios y siempre hago una medición en forma manual, por lo que me consta que se puede hacer, que sí hay tiempo para hacerla. Midiendo de esta manera se puede hacer, aunque tengamos pocos segundos para poder medir, ya que los matrimonios, hay momentos, quiero decir, en los matrimonios en que hay muy poco tiempo para ajustar la cámara. Pero ajustando la cámara en forma manual vamos a obtener exposiciones mucho más precisas y tendremos que trabajar menos en el computador. Y eso, cuando uno toma muchísimas fotos, se agradece. La Nikon Z5 tiene un ISO que va de 100 a 51.200 y es expandible hasta 102.400. Como pueden ver, tiene una gran cantidad de rango en el ISO, pero por supuesto que no conviene llegar a usar ISOs demasiado elevados porque se genera un ruido muy desagradable en las fotografías. Es decir, las fotos pierden calidad. Por supuesto que conviene usar el ISO lo más bajo posible, pero si estamos en condiciones en que hay muy poca luz, no nos quedará más remedio que subir el ISO. Pero debemos evitar subirlo demasiado porque si no tendremos un ruido que arruinará nuestras fotografías. Esta Nikon tiene estabilización en el sensor. Lo puede desplazar en 5 ejes para evitar la vibración. Y si además usamos objetivos VR, la reducción de la vibración será aún mayor, lo que es muy práctico cuando se trabaja con la cámara en la mano. La pantalla de esta cámara mide 3,2 pulgadas. Es una pantalla touch y abatible para poder tomar fotografías en angulaciones que de otra manera resultaría complejo. La Nikon Z5 utiliza una batería recargable de ion de litio. Esta batería es la Enel 15C. El peso de esta cámara es más o menos de 590 gramos y sus dimensiones son 134 milímetros de ancho, de alto 101 milímetros y de fondo 70 milímetros. Como pueden ver, es una cámara de dimensiones más o menos reducidas. Hay fotógrafos que le dan mucha importancia a eso. Otro punto que hay que destacar de la Z5 es que tiene 273 puntos de enfoque. Ahora que ya les di las descripciones principales de esta cámara, vamos a pedirle a Carla que a través del WhatsApp nos transmita la experiencia que ha tenido con la Nikon Z5. Por favor, Carla, dinos qué es lo que más te ha gustado de esta cámara, como lo novedoso tal vez.
¿Qué es lo que más me gusta de la Z5? Que sea ligera, que es muy rápida y que se puede hacer focus stacking. Es muy práctico. Acá les dejo un video en que muestro con la Nikon D850 cómo lo hace la cámara en forma automática. La misma función que tiene la Nikon Z5. Uno programa la cámara para que después de cada disparo vaya girando el lente y así va fotografiando diferentes distancias enfocadas. Esto se usa para poder extender, hacer más amplia la zona de profundidad de campo. Esto es muy práctico cuando se fotografían productos o cuando se hace macrofotografía, porque como la profundidad de campo es tan reducida, este método nos permite tener una profundidad de campo mayor. ¿Qué piensas de la pantalla de la cámara? ¿Qué opino de la pantalla? Usualmente uso el visor, así que la pantalla casi la ocupo de salida, ¿no? Como especie de monitor para ver. Lo que sí me gusta y creo que sirve más para video, excepto que sea una toma un poco difícil, es que se pueda angular y deslizar. Claro que sí. Que sea abatible, como les decía adelante, permite que podamos tomar fotografías desde angulaciones que con una pantalla que no sea abatible se hace mucho más difícil. ¿Y cómo encuentras el peso de esta cámara? El peso de la cámara, eso es lo que fue por lo que la cambié. En realidad necesitaba como un equipo que fuera lo más liviano posible y que tuviera el mejor rendimiento. Tenía una 600D y bueno, la cambié por eso. Y sí, estoy súper feliz. ¿Y cómo encuentras la Z5 para grabar video? No podría decirte porque no grabo nunca video. Ah, ok. Pero bueno, aunque tú no grabes videos, démosle cierta información a la gente que ve este video para que conozca la cámara un poco más a fondo. Les puedo mencionar que la Z5 graba videos en Full HD, en 1080p, a 60 cuadros por segundo. Los formatos que tiene son el MOV y el MP4. Y las compresiones las puede hacer con el H264 o el MPG. Continuemos, Carla. ¿Hay algo que no te convenza de la Z5? Creo que tiene que ver, en realidad parece que es una característica de las mirrorless, por lo que supongo que es porque está más expuesto el sensor. Y entonces cuando uno cambia lente, es mucho más, está como más expuesto. Entonces se ensucia mucho más rápido. No creo que sea solo esta cámara. Creo que es una cosa de los mirrorless, pero a diferencia de las DSLR. O sea, Sí, efectivamente el sensor en las mirrorless se ensucia mucho más seguido que en las reflex. Cuando cambiamos los objetivos, porque claro, como queda más expuesto el sensor, es más fácil que se ensucie. ¿Hay alguna otra característica positiva o negativa que quieras resaltar? la única cosa que le encontraba por el momento, que no funciona el focus stacking con el temporizador. Te da un tiempo así de preparación, pero no se puede modificar. Asumo que con algún intervalómetro Entiendo. o un disparador así externo se podría cambiar. Pero como siempre trato de andar así como con lo más ligero posible, no, nunca ando con eso. Pero es una función así que quizás debiera funcionar. Bueno, una lástima, pero por lo menos hay una forma para remediarlo, aunque claro, hay que andar con más equipo en el bolso fotográfico. Y en definitiva, Carla, ¿le recomendarías esta cámara a alguien que esté interesado en comprar alguna? Mira, yo creo que sí la recomiendo, sobre todo porque encuentro que es una cámara de cuadro completo, de gama media alta y yo me compré el último lente, el 24-200 y súper versátil, o sea, de verdad, entre peso, versátil, creo que tiene todas las prestaciones como de una buena calidad y... Y eso, sobre todo muy ligero, entonces se puede ocupar perfectamente andar trayéndola más o menos todos los días o usualmente, o para subir un cerro, para viaje. Cubre todas mis necesidades, a pesar de que no es el mejor lente del mundo, pero
pero creo que tiene un rango así súper bueno y ya funciona muy bien con esta cámara, o sea, con este cuerpo de la Z5. Eso. Veo que estás muy satisfecha con tu lente de 24-200 milímetros. Y eso es bueno. Yo tengo uno que es un 24-120 milímetros. Lo ocupo muy seguido. En casi todos los eventos lo uso. Pero sí, a veces me queda un poco corto. Así que me imagino que con el tuyo que llega a 200 milímetros, claro, soluciona mucho más esas situaciones en que a veces no nos podemos acercar mucho a lo que estemos fotografiando. Muchas gracias, Carla, por haber compartido con nosotros tu experiencia sobre la Nikon Z5. Espero que este video les haya entregado información suficiente sobre la Nikon Z5. Porque si alguien está pensando en comprar una cámara y esta era una de las que estaban analizando, supongo que la información entregada por mí y principalmente por Carla ha sido muy útil. Esa es mi intención cuando realizo estos videos sobre cámaras fotográficas. A quienes aún no se han suscrito a mi canal, les sugiero que lo hagan porque todo el tiempo estoy subiendo material sobre fotografía que les puede ser de gran utilidad. Hasta luego, amigos míos, que estén muy bien y nos vemos pronto en otro capítulo.